Muy buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido inicio de semana laboral y que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios y les salga muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra cuarta entrega acerca de guardar el corazón diariamente. En los días pasados, por las mañanas, estuvimos viendo el tema, iniciando este tema. Y hablamos por qué lo hemos hecho así poco a poco. Porque, en primer lugar, porque es un tema fundamental para la calidad de vida que vamos a vivir los creyentes. En segundo lugar, tratarlo de un solo sería una cuestión muy superficial que no nos ayudaría mucho a tomar medidas específicas para cuidar nuestro corazón, de tal manera que por eso lo hemos hecho en estas 4 entregas y algunas que vienen por delante. Si usted no ha visto las anteriores, le recomiendo que aquí mismo en la página o en el canal de YouTube vea las anteriores entregas para la edificación de su vida. ¿Por qué es importante que guardemos el corazón diariamente? La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, notemos, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos recuerda que aun cuando nuestro corazón, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, ya ha sido restaurado en alguna medida, todavía falta una parte de ser restaurada, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces todavía queda en nosotros una parte de ese corazón engañoso y perverso, que es el corazón con el cual nosotros vivimos anteriormente a ser creyentes, a venir a ser hijos de Dios. Por el otro lado, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que así como nosotros pensamos de nosotros mismos en nuestro corazón, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, así vamos a vivir. Y Jesús también nos enseñó en Mateo capítulo 15, versículos del 19 al 20, que del corazón salen los pecados. Y aparte de eso, en Mateo 12:34 también Jesús nos recordó y nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, y con la boca podemos dar vida o podemos dar muerte. O sea, de lo que hay en nuestro corazón, de eso va a depender que nosotros, nuestras palabras sean palabras de vida o palabras de muerte. También vimos que las ventanas del corazón son por lo menos 7 ventanas o 7 puertas que necesitamos mantener cuidadas para evitar que se cuele algo que sea contrario a que nosotros podamos vivir la vida plena, la vida abundante, la vida en victoria, la vida en bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas puertas? En primer lugar es lo que pensamos, en segundo lugar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, con quién andamos, qué modelo estamos siguiendo y a dónde vamos. En las entregas anteriores vimos el cuidado de lo que pensamos, luego vimos el cuidado de lo que vemos y hoy vamos a tratar con el cuidado de lo que oímos. La palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 24 nos dice algo muy importante. Dice, y lo dijo Jesús, les dijo: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Es decir, lo que oímos se nos es añadido, lo que oímos lo ponemos en nuestra mente y de nuestra mente puede pasar a nuestro corazón, de tal manera que tenemos que cuidar lo que hemos oído. También el Salmo 48:8 dice, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará para siempre. Notemos que dice, como lo oímos, así lo hemos visto. Esto nos está diciendo que lo que oímos va a determinar cómo evaluamos lo que estamos viendo.
Lo que oímos entonces va a determinar nuestra perspectiva de los asuntos que están a nuestro alrededor, de las circunstancias, del entorno, etc. Y lo que oímos entonces también puede contaminar nuestro corazón e impedirnos alcanzar la gracia de Dios. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 5, que cuidemos que en nuestro corazón no se establezca ninguna raíz de amargura, porque esa raíz de amargura nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios, y alcanzar la gracia de Dios significa alcanzar sus bendiciones. Vivir en sus bendiciones, vivir en esa vida abundante, en esa vida plena que Él tiene para cada uno de nosotros, vivir en esa vida de victoria y en esa vida de bendición. Y cómo entra la amargura a nuestro corazón. Una de las formas en las que la amargura a nuestro corazón entra es porque somos contaminados por la amargura de otros a través de lo que ellos hablan. Por eso también dice la palabra que no permitamos que esas raíces de amargura se establezcan en nuestro corazón, porque vamos a contaminar a otros. Si se establecen en el corazón, lo vamos a hablar, y si lo vamos a hablar y es añadido a los que oyen lo que hablamos, a ellos les va a ser añadida también la amargura. Y eso implica también con nosotros. Lo que oímos de otros, la amargura de otros puede contaminar nuestro corazón. Lo que oímos de otros va a contaminar nuestro corazón si no es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Aparte de las voces externas que nosotros escuchamos, también escuchamos tres voces en nuestro interior, y las tres son muy parecidas, pero sus intenciones y sus resultados son muy diferentes, de tal manera que también debemos cuidar ese diálogo interno que nosotros tenemos. Dije que podíamos escuchar tres voces. Las tres voces que podemos escuchar, en primer lugar, son la voz de la carne, del ego, del yo, la voz de la voluntad propia. La característica de esta voz es que es una voz egoísta, que busca la autocomplacencia, la autogratificación, la autoexaltación, la autonomía, la autodeterminación, que se resiste a sujetarse y a ponerse bajo la voluntad de Dios. Puede usar versículos bíblicos fuera de contexto, y aunque parezca buena a nuestros ojos, porque la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 16:25 que hay caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Esos caminos, aunque nos parezcan buenos, nos van a producir inseguridad, intranquilidad, duda, temor. Y en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice que si estas cosas están en nosotros, van a producir castigo. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor, pero el temor trae en sí consigo castigo, de tal manera que el que experimenta temor, inseguridad, ansiedad y cosas por el estilo, no ha sido perfeccionado en el perfecto amor del Padre. Entonces, la primera voz, que es la voz de la carne, repito, es una voz que nos lleva a la autocomplacencia, la autogratificación, la autoexaltación, la autonomía, la autodeterminación, autoindependencia, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el yo. Y esto, aun cuando nos parezca bonito, al final produce inseguridad, produce temor, produce intranquilidad, ansiedad, etc. Luego, la segunda voz que podemos oír en nuestro interior es la voz de los demonios. Generalmente, aunque no siempre, va a ser contraria a la palabra de Dios. Eventualmente también puede usar versículos bíblicos fuera de contexto para sacarnos de lo que es la voluntad de Dios. Y aunque parezca buena a nuestros ojos, como ya lo vimos también en la voz del ego, de la carne, del yo, de la voluntad propia, aunque nos parezca bueno a nuestros ojos, a nuestra mente, igual va a producir inseguridad, va a producir temor, va a producir intranquilidad, no nos va a dar paz, no vamos a estar tranquilos. Y finalmente, la tercera voz que escuchamos en nuestro interior es la voz del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice para los hijos de Dios que el Espíritu Santo nos guía.
Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y por el otro lado también la palabra en el Salmo 119, 105 nos recuerda que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de perfección, Dios es un Dios de lo bueno. Él va a usar la palabra, tanto la palabra hablada, la palabra escrita, como la guianza del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios en el contexto adecuado. Aunque los caminos que nos muestre no sean agradables a nuestros ojos, a nuestra mente, vamos a tener seguridad, vamos a tener certeza, vamos a tener tranquilidad, vamos a tener paz. La palabra de Dios nos recuerda que el justo por la fe vivirá, y la fe es certeza y la fe también es convicción. Por lo tanto, nos va a dar seguridad, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar paz, aún que las cosas que tengamos que hacer a nuestro gusto no sean las que nos gustaría hacer, pero estas cosas nos van a dar esa paz. Entonces tenemos que cuidar lo que oímos. Recordemos algo que es importante también. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios, tanto a nivel de oído externo como a nivel de nuestro interior. Por ello la palabra también nos dice que meditemos de día y de noche en la palabra, porque es una manera de oír la palabra y que esa palabra vaya fortaleciendo nuestra fe y nuestros corazones. Pero hay una antife. La antife es el temor, y el temor también viene por lo que oímos. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Números, encontramos que Rahab le dice a los espías que Josué había enviado para explorar la tierra prometida, que el pueblo había oído las maravillas de Dios y que el pueblo había oído lo que Dios había hecho con sus enemigos y estaban atemorizados. Eso significa que el temor también viene por lo que oímos. Entonces, usted y yo tenemos la decisión de escoger qué es lo que vamos a oír. No tenemos que oír todas las cosas. Nuestros oídos no son basurero para oír la basura del mundo, de la carne, de los demonios, de otras personas. Nuestros oídos necesitamos guardarlos, y los guardamos cuando intencionalmente, cuando enfocadamente usted y yo, en lugar de pensar lo que quiere la carne, el mundo o los demonios que pensamos en lo que dice la palabra de Dios. Ahí el diálogo interno va a estar basado en la palabra de Dios. Por eso dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que todo lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, lo digno de alabanza, etcétera, en eso pensemos, en lo bueno, no pensemos en lo malo, no pensemos en lo que nos atemoriza, que pensemos en la palabra de Dios, y no solo que la pensemos. En Deuteronomio capítulo 6, versículos del 3 al 9, también la palabra de Dios nos recuerda que hablemos de ella cuando nos levantamos, cuando estamos en nuestra casa, cuando vamos de camino, que se las compartamos a nuestras familias, y la palabra de Dios también nos dice que fuimos llamados, usted y yo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y todo ello significa hablar la palabra. Mientras más hablemos la palabra, más la palabra va a estar en nuestro interior. Y mientras más hablemos, mientras más la tengamos en nuestro interior, el Espíritu Santo más nos la va a hablar y nos la va a recordar, para fortalecer nuestra fe, en lugar de que el temor avance, para llevarnos en el camino de lo bueno, en lugar del camino de lo malo, para vivir esa vida abundante, esa vida plena, esa vida en victoria y esa vida en bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, obedientes a su palabra. Así que guardemos lo que pensamos, guardemos lo que hablamos, pero también guardemos lo que escuchemos,
busquemos escuchar cosas que nos edifiquen, cosas que nos fortalezcan, cosas que nos animen, cosas que nos levanten, cosas que afirmen nuestra fe y no oír lo que desanima nuestra fe, lo que produce inseguridad, temor, angustia, ansiedad, etc. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente, les guarde, que tengan una linda mañana. Les recuerdo que a mediodía tenemos otra cápsula de perlas de la palabra y le invitamos a seguirnos. Gracias por conectarse y bendiciones y un abrazo para cada uno.